Era el año 2024, en el corazón de Madrid, donde los lujos y la opulencia eran parte del día a día de Antonio Martín, un exitoso empresario del sector inmobiliario. Dueño de varias propiedades en la ciudad y conocido por sus negocios audaces, Antonio era un hombre que parecía tenerlo todo. Con sus 40 años, su cabello oscuro siempre perfectamente peinado, y su apariencia impecable, Antonio había construido una vida que muchos solo podrían soñar. Pero su verdadero tesoro no estaba en sus propiedades o en su cuenta bancaria, sino en Carmen, su esposa. Carmen Rodríguez, una mujer de 38 años, nacida en el norte de España, había trabajado junto a Antonio desde el principio, cuando él apenas comenzaba su carrera en el mundo empresarial. Ella era su roca, su confidente y la compañera que había estado a su lado en las buenas y en las malas. Su relación, que había empezado como una historia de amor apasionada en su juventud, se había convertido en una sólida unión basada en el respeto mutuo y el apoyo incondicional. Ambos provenían de familias humildes, y fue en la universidad donde sus caminos se cruzaron por primera vez. Antonio estudiaba administración de empresas, mientras que Carmen se dedicaba a la contabilidad. Se conocieron en una conferencia sobre finanzas y, desde entonces, fueron inseparables. Los dos compartían una ambición desmesurada de crecer y superar las limitaciones de su origen. Juntos comenzaron pequeños proyectos de inversión, hasta que el negocio de Antonio despegó. Aunque la vida parecía perfecta desde fuera, la verdad era más compleja. Antonio trabajaba largas horas, y con el tiempo, su carácter se endureció. La pasión que alguna vez caracterizó su matrimonio se había desvanecido poco a poco. Carmen sentía que Antonio se había distanciado, cada vez más absorto en su carrera y en mantener su imagen de hombre exitoso ante el mundo. Carmen, sin embargo, mantenía la esperanza de que su amor prevalecería. Ella nunca dejó de apoyar a su esposo, administrando algunas de las empresas más pequeñas de su imperio, mientras que Antonio se encargaba de los proyectos más grandes. A pesar de las dificultades, seguía confiando en él, creyendo que el hombre con el que se casó seguía allí, en algún lugar debajo de la máscara de éxito y arrogancia que ahora llevaba. Eran conocidos en los círculos más exclusivos de Madrid. Sus cenas en restaurantes de lujo y eventos benéficos siempre llamaban la atención. Todos los admiraban, pues eran la pareja perfecta en apariencia, exitosos, elegantes y muy queridos. Tenían todo lo que alguien podría desear. Sin embargo, Carmen empezó a notar pequeñas grietas en su relación. A pesar de las apariencias, en su hogar había cada vez más silencio y menos sonrisas compartidas. Antonio, por su parte, estaba en otra realidad. En su mente. Para continuar con esta historia, dale clic en el botón de suscribir que se encuentra en la parte de aquí abajo. Tu apoyo nos motiva a continuar. Muchas gracias. Ya no veía a Carmen como la mujer vibrante de la que se había enamorado, sino como una figura que formaba parte de su éxito, pero que ya no le proporcionaba la emoción que buscaba. Estaba aburrido, insatisfecho, y la rutina lo ahogaba. Y fue en ese momento, en una de las tantas fiestas a las que asistían, donde su vida dio un giro inesperado. Entre las luces brillantes y la música suave, Antonio conoció a Julia, una joven de 25 años que trabajaba como diseñadora de interiores para uno de sus amigos. Julia era todo lo que Antonio sentía que había perdido con Carmen, fresca, audaz, con una belleza exótica y una mente rápida. A los ojos de Antonio, Julia era la chispa que necesitaba para revivir su vida. Lo que no sabía era que esa chispa, eventualmente, se convertiría en el fuego que arrasaría con todo lo que tenía. Inicialmente parecía solo una relación superficial, Julia tenía un plan mucho más oscuro en mente. Para ella, Antonio no era más que un medio para conseguir lo que siempre había deseado, riqueza y poder. Carmen, por otro lado, notaba los cambios en su esposo, pero se negaba a creer que algo más estaba sucediendo. Pensaba que Antonio simplemente estaba atravesando una crisis personal, algún tipo de agotamiento por el trabajo. Ella, con la paciencia y el amor que siempre había tenido, continuaba apoyándolo, sin sospechar lo que realmente estaba ocurriendo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Carmen intentaba salvar su matrimonio mientras Antonio, en secreto, se adentraba más en su relación con Julia. Lo que una vez fue un matrimonio sólido, ahora empezaba a tambalearse peligrosamente, y así, lo que había comenzado como una historia de amor y éxito entre dos personas que lo habían construido todo juntos, ahora se encontraba al borde del abismo, mientras una tercera persona,
astuta y sin escrúpulos, comenzaba a mover las piezas de un juego que cambiaría la vida de todos ellos para siempre. A medida que los meses pasaban, Carmen comenzó a notar cambios en Antonio que ya no podía ignorar. Lo que antes eran largas horas de trabajo se convirtieron en noches enteras fuera de casa. Él solía llamarla para avisar cuando llegaría tarde, pero ahora solo recibía mensajes escuetos, casi indiferentes. Algo no estaba bien, y aunque ella trataba de convencerse de que Antonio estaba ocupado con sus negocios, en el fondo sentía que había algo más. Una tarde, mientras revisaba algunas de las cuentas de la empresa desde su despacho en casa, Carmen se topó con una serie de gastos extraños. Había transferencias grandes a una cuenta que no reconocía, además de lujosas compras que no correspondían a su estilo de vida habitual. Bolsos de diseñador, joyas costosas, cenas en restaurantes a los que ella no había sido invitada. El pánico empezó a crecer dentro de ella, pero se negaba a sacar conclusiones apresuradas. Decidió hablar con Antonio, pensando que tal vez habría una explicación lógica. Esa noche, cuando Antonio llegó a casa, Carmen lo esperaba en la sala. Vestía su pijama de seda, con el rostro tenso por la preocupación, pero intentaba no mostrarse ansiosa. «Antonio, ¿podemos hablar?», le preguntó suavemente, mientras él se quitaba el abrigo. «¿Sobre qué?», respondió él, distraído, mientras miraba su teléfono. «He notado algunos gastos en las cuentas, cosas que no reconozco. Quiero saber si todo está bien en el negocio». Antonio, molesto por la interrupción, levantó la vista del teléfono y la miró con frialdad. «¿Qué estás insinuando, Carmen? ¿Que estoy malgastando el dinero?». Su tono era más cortante de lo que Carmen esperaba. «No, no estoy insinuando nada. Solo quiero entender por qué hay compras y transferencias que no conozco». Carmen trataba de mantenerse tranquila, pero el dolor comenzaba a asomarse en su voz. Antonio resopló, enfurecido por lo que consideraba un cuestionamiento de su autoridad. En lugar de darle una explicación, desvió la conversación, acusándola de ser controladora y entrometida. «¿Desde cuándo revisas cada uno de mis movimientos? No tengo que darte cuentas de cada cosa que hago», exclamó, su voz subiendo de tono. Carmen se quedó en silencio, impactada por la hostilidad de su esposo. Nunca antes le había hablado de esa manera, y en ese momento, supo que algo iba mal, muy mal. Esa noche, Antonio durmió en la habitación de invitados, dejando a Carmen sola en su dormitorio, con lágrimas que no podía contener. Sabía que había algo que Antonio no le estaba diciendo, pero ¿qué? Las sospechas comenzaban a crecer, y aunque intentaba evitar la idea de que hubiera otra mujer en su vida, la evidencia estaba frente a ella. Los días siguientes, Carmen trató de hablar nuevamente con Antonio, pero él siempre encontraba una excusa para evitar la conversación. Sus ausencias se volvieron más frecuentes y cada vez era más distante. Carmen intentó seguir con su vida diaria, manteniendo su rol en los negocios y cumpliendo con sus compromisos sociales, pero el vacío en su matrimonio era cada vez más evidente. Un día, mientras Carmen caminaba por el centro de Madrid después de una reunión de trabajo, decidió pasar por la oficina de Antonio, algo que no solía hacer. Quería darle una sorpresa, invitarlo a almorzar e intentar reconectar. Cuando llegó a la recepción, la secretaria le sonrió amablemente, pero se notaba una ligera incomodidad. «Hola, Carmen», saludó la secretaria, pero evitó su mirada. «¿Estás aquí para ver a Antonio?». «Sí, quería darle una sorpresa y almorzar con él». «¿Está en su despacho?», preguntó Carmen con una sonrisa, aunque por dentro algo no le cuadraba. La secretaria dudó unos segundos antes de responder. «Lo siento, pero Antonio salió hace una hora. Dijo que tenía una reunión importante con una cliente». Carmen sintió como el suelo se movía bajo sus pies. Intentó mantener la calma y forzó una sonrisa. «Gracias, lo llamaré más tarde». Salió de la oficina, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Su mente no paraba de repetir la misma pregunta: ¿quién era esa cliente? Decidida a obtener respuestas, Carmen tomó un taxi y le pidió que la llevara a uno de los restaurantes más lujosos de la ciudad, un lugar donde sabía que Antonio solía tener reuniones de trabajo. Algo en su interior le decía que lo encontraría ahí. Cuando llegó, su corazón casi se detuvo. A través de las grandes ventanas del restaurante, vio a Antonio sentado en una mesa al fondo, con una joven que reía y coqueteaba con él. Era Julia. Carmen la había visto en un par de eventos, pero nunca había pensado mucho en ella. Ahora entendía por qué su rostro le resultaba familiar. El mundo de Carmen se desmoronó en ese momento. Las risas, las caricias sutiles, la forma en que Antonio miraba a esa mujer,
Todo indicaba lo que Carmen ya temía, su esposo le era infiel. La traición la golpeó como una bofetada. Sintió que le faltaba el aire, que el corazón le pesaba más de lo que podía soportar. No quiso entrar, no quiso enfrentarse a esa humillación pública. En cambio, decidió irse, pero no sin antes asegurarse de lo que había visto. Tomó una foto rápida desde su teléfono, la guardó y caminó de regreso al taxi, con lágrimas de rabia y dolor corriendo por sus mejillas. Aquella noche, Carmen esperó a que Antonio volviera a casa. Su corazón estaba destrozado, pero su determinación era más fuerte que nunca. Sabía que tenía que enfrentarlo, que esta vez no podía quedarse en silencio. Cuando Antonio finalmente entró por la puerta, ella estaba sentada en la sala, con la foto en su mano. «Tenemos que hablar, Antonio», dijo Carmen, su voz temblando ligeramente, pero con una firmeza que sorprendió a su esposo. Él la miró, y en ese instante supo que ya no podía ocultar más su secreto. Esa noche, el ambiente en la casa de los Martín era tenso y cargado de emociones reprimidas. Carmen esperó en la sala, con la foto en la mano, mientras Antonio, tras un largo día de trabajo, entró en la casa con una actitud despreocupada. La apariencia relajada de Antonio contrastaba con la tormenta que se avecinaba en el hogar. «Antonio, necesitamos hablar», dijo Carmen, su voz firme pero con un leve temblor que traicionaba su angustia interna. Antonio, tras un momento de sorpresa, se acercó a ella con un gesto cansado. «¿Sobre qué, Carmen?», preguntó, intentando mantener la calma, pero ya sabía a qué se refería su esposa. Carmen levantó la foto que había tomado en el restaurante. La imagen mostraba a Antonio y a Julia, sentados en una mesa elegante, con gestos que no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. La mirada de Antonio se desvió, y el color en su rostro cambió, revelando su culpa. «¿Puedes explicarme esto?», dijo Carmen, su voz apenas audible pero cargada de dolor. Antonio miró la foto y luego a Carmen, su expresión una mezcla de vergüenza y frustración. Sabía que no podía seguir escondiendo la verdad. «Carmen, lo siento». Su voz era baja, casi un susurro. «No sé cómo llegamos a esto, Julia, ella ha estado en mi vida durante los últimos meses. Es una joven encantadora y, lo siento mucho». «¿Encantadora?», interrumpió Carmen, su voz quebrada. «¿Es eso todo lo que tienes para decir? ¿Acaso eso justifica tu traición?». Antonio bajó la cabeza, incapaz de encontrar las palabras correctas para consolar a Carmen o para explicar su comportamiento. Sabía que sus acciones no tenían justificación. Finalmente, se dio cuenta de que debía enfrentar la realidad y tratar de enmendar sus errores, por lo menos a un nivel superficial. «Carmen, sé que nada de esto puede cambiar lo que hice, pero quiero que sepas que Julia ha estado pidiendo más de lo que yo estoy dispuesto a darle. Ella quiere mucho más que una simple aventura». Las palabras de Antonio solo sumaron más dolor al ya intenso sufrimiento de Carmen. La verdad estaba sobre la mesa y, aunque Antonio intentaba minimizar la situación, el daño estaba hecho. Carmen sintió que su vida se desmoronaba ante ella. La idea de enfrentar a Julia se volvió inevitable. «Quiero que la conozca ahora», dijo Carmen, con una determinación fría. «Quiero ver de qué tipo de persona es capaz de arruinar una vida». Antonio, aunque renuente, accedió a la petición de Carmen. Sabía que no tenía más opción que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Ambos se dirigieron a la casa de Julia, un elegante apartamento en el barrio de Salamanca. Carmen, con el corazón palpitante y la mente en caos, sintió que estaba a punto de dar el paso más difícil de su vida. Antonio, con la cabeza gacha, la acompañó en el viaje, sintiendo el peso de su culpa. Al llegar, Antonio tocó el timbre y, tras unos minutos de espera, Julia abrió la puerta con una sonrisa radiante. Su expresión cambió rápidamente al ver a Carmen detrás de Antonio. «Hola, Antonio». «¡Qué sorpresa!», dijo Julia, intentando mantener una fachada de normalidad. Carmen, con el dolor y la ira a flor de piel, no pudo contenerse más. Se adelantó y, con una frialdad cortante, se dirigió a Julia. «Así que eres tú la que ha estado ocupando el lugar que debía tener mi familia», dijo Carmen con una voz firme. «Antonio me ha contado todo, y quiero que sepas que ha sido una pieza clave en la destrucción de lo que alguna vez tuvimos». Julia, aunque sorprendida, trató de mantener su compostura. Sabía que su relación con Antonio era más complicada de lo que había esperado, pero también estaba preparada para enfrentar cualquier consecuencia. «Carmen, no quería que las cosas terminaran así», dijo Julia, su voz no del todo sincera. «Lo que pasó entre Antonio y yo fue algo que se fue dando. No era mi intención causar tanto daño». Antonio,
con el rostro enrojecido por la vergüenza, trató de intervenir. Carmen, lo siento. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para enmendar esto. Quiero arreglar las cosas. Carmen, sin embargo, no estaba dispuesta a escuchar más excusas. Su dolor era demasiado profundo y la traición era palpable. No sé si esto puede arreglarse, dijo Carmen con voz firme. Lo que has hecho es irreparable, pero voy a hacer una última cosa. Me voy a quedar con lo que me corresponde y quiero que te alejes de mi vida. Con esas palabras, Carmen se dio la vuelta y salió del apartamento, dejando a Antonio y a Julia frente a la puerta. Antonio, al ver la determinación en los ojos de su esposa, entendió que su matrimonio estaba en la cuerda floja. Julia, al ver la situación, se dio cuenta de que su plan de quedarse con la fortuna de Antonio estaba en peligro. Sabía que había manipulado la situación a su favor, pero ahora la realidad estaba mostrando su rostro más cruel. Antonio regresó a casa esa noche con un vacío profundo en su pecho. El arrepentimiento y la desesperación lo invadían. Sabía que había perdido a Carmen por completo y la relación con Julia se estaba desmoronando rápidamente. La vida que había construido se estaba desmoronando y él estaba a punto de enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Mientras Julia se mudaba de la casa, Antonio se vio enfrentado a la cruda realidad. Había perdido su fortuna, su hogar y, lo más doloroso, a Carmen. Desesperado y sin rumbo, tuvo que enfrentarse a la fría verdad. Su vida, que una vez había estado llena de lujo y éxito, ahora se había convertido en una serie de pérdidas y humillaciones. Con Julia ya fuera de la casa, Antonio intentó llamar a algunos de sus viejos contactos y amigos, pero descubrió que la mayoría de ellos no estaban dispuestos a ofrecerle ayuda. La reputación de Antonio, manchada por su infidelidad y el reciente escándalo, se había desplomado, y él se encontró completamente solo. La realidad de su nueva vida sin el apoyo de Julia ni la protección de su riqueza era abrumadora. Antonio tuvo que mudarse a un pequeño apartamento en un barrio menos favorecido. Aunque el lugar era funcional, no podía evitar sentirse atrapado en una vida de la que antes estaba tan lejos. A pesar de que su vida material había cambiado drásticamente, la peor parte era el vacío emocional y la pérdida de su dignidad. Un día, mientras Antonio caminaba por las calles de Madrid, su aspecto desaliñado y su mirada perdida atraían miradas de curiosidad y compasión. Aquel que una vez fue el hombre de la ciudad ahora parecía un vagabundo. La ironía de su situación era innegable, y cada paso que daba parecía sumergirlo más en la desesperación. Durante una de sus caminatas, Antonio se encontró con una antigua amiga de Carmen, Laura, quien lo miró con sorpresa al verlo en ese estado. Laura, preocupada por lo que había visto, decidió intervenir. «Antonio, ¿qué ha pasado contigo?», preguntó Laura, su voz llena de incredulidad. Antonio, sintiéndose avergonzado, no sabía cómo responder. La vergüenza y el arrepentimiento lo abrumaban. Sin embargo, Laura, conmovida por su situación, le ofreció ayuda. «Mira, no sé exactamente lo que has hecho, pero veo que estás en problemas. Mi hermana trabaja en un centro de asistencia para personas en situaciones difíciles. Quizás podrías encontrar algo de apoyo allí». Antonio aceptó la oferta de Laura con gratitud. En el centro de asistencia, comenzó a recibir ayuda para reestructurar su vida. Aunque la ayuda no era lujosa ni fácil, fue un primer paso para recuperar algo de estabilidad. A pesar de sus esfuerzos por encontrar un nuevo comienzo, Antonio seguía siendo consciente de la profundidad del daño que había causado. Los días se convertían en semanas, y Antonio comenzó a reflexionar sobre las decisiones que lo habían llevado a esta situación. Sabía que debía buscar redención y encontrar una manera de corregir sus errores, pero el camino hacia la reparación parecía largo y complicado. Al mismo tiempo, Julia disfrutaba de su nuevo estilo de vida. Se mudó a una casa lujosa en las afueras de Madrid y empezó a disfrutar de una vida de comodidades que antes solo había soñado. Aunque al principio su relación con Antonio le había proporcionado una estabilidad financiera, pronto se dio cuenta de que el éxito material no compensaba la falta de verdadera conexión emocional. Su relación con Antonio había sido superficial y ella no estaba satisfecha con lo que había logrado. Mientras tanto, Carmen, que había sido la primera en verse afectada por la traición de Antonio, trataba de reconstruir su vida. Aunque había logrado recuperar una parte de su fortuna y su independencia, el dolor de la traición seguía presente. La decisión de ayudar a Antonio no había sido fácil, pero había una parte de ella que sentía compasión por su exesposo. La vida en las calles de Madrid no era amable. Antonio, despojado de su fortuna y su dignidad, vagaba sin rumbo fijo,
luchando por sobrevivir. A medida que pasaban las semanas, se acostumbró a la dura realidad de la vida en la calle. Las noches frías y los días de hambre eran constantes y su esperanza de recuperación parecía cada vez más lejana. Antonio había llegado a un punto en el que aceptaba la amargura de su situación. El lujo y el confort de su vida pasada eran ahora recuerdos lejanos. En su búsqueda de comida y refugio, frecuentaba los bancos del Parque del Retiro y las áreas menos transitadas de la ciudad. Aunque intentaba mantener un perfil bajo, la tristeza en su rostro y la suciedad en su ropa llamaban la atención de quienes pasaban cerca. Un día particularmente frío, Antonio se encontró sentado en un banco del parque, envuelto en una manta vieja que había encontrado en un contenedor de reciclaje. Mientras miraba las hojas caer, sintió que la esperanza se desvanecía. La dureza de la vida en la calle lo había cambiado de maneras que nunca había imaginado. En ese momento de desolación, se acercó una figura conocida, Carmen, que solía caminar por el parque para despejar su mente y reflexionar sobre su vida, vio a Antonio desde la distancia. Al principio, no podía creer lo que veía, pero a medida que se acercaba, la realidad de la situación se hizo evidente. Carmen se detuvo, paralizada por la sorpresa y la empatía. Antonio, dijo Carmen, su voz quebrada por la mezcla de emociones. Antonio levantó la vista, y sus ojos encontraron los de Carmen. La sorpresa y la vergüenza lo invadieron, y no pudo evitar sentir una oleada de emociones al ver a su exesposa en esa situación. Carmen, murmuró Antonio, sin saber qué decir. ¿Qué estás haciendo aquí, Carmen? Aunque sorprendida y herida, no pudo evitar sentir compasión por el hombre que una vez había compartido su vida. El ver a Antonio en un estado tan deplorable la afectó profundamente. Vine a dar un paseo, a despejar mi mente, respondió Carmen, intentando mantener la compostura. No esperaba encontrarte aquí. ¿Qué ha pasado contigo, Antonio? Antonio, avergonzado, intentó explicar su situación, aunque sabía que las palabras no podían borrar el daño causado. Julia me echó de la casa, dijo Antonio con voz temblorosa. No pude encontrar trabajo ni ayuda. He estado sobreviviendo como puedo. Carmen lo miró con una mezcla de tristeza y comprensión. Aunque su relación había terminado en dolor y desilusión, había una parte de ella que aún se preocupaba por él. Sin embargo, la amargura de la traición y la desilusión seguían presentes. No sé qué decir, admitió Carmen. Me duele verte así, pero también me duele lo que hiciste. La traición no se olvida fácilmente. Antonio bajó la cabeza, consciente de la magnitud de sus errores. Sabía que no podía borrar el pasado, pero estaba decidido a tratar de enmendar las cosas, al menos de alguna manera. Carmen, no busco tu perdón. Solo quiero que sepas que estoy arrepentido. Si hay alguna manera en la que pueda reparar algo de esto, estaré dispuesto a hacer lo que sea necesario. Carmen, movida por la sinceridad en la voz de Antonio, decidió ofrecerle una mano amiga. Aunque no podía olvidar ni perdonar de inmediato, su compasión la llevó a actuar. Te daré un lugar para que te quedes por unos días, dijo Carmen. No puedo ofrecerte mucho, pero al menos tendrás un refugio temporal mientras intentas recomponerte. Antonio aceptó la oferta con gratitud. Carmen lo llevó a su casa, un modesto apartamento que había elegido por su sencillez y tranquilidad. Durante los próximos días, Antonio encontró algo de paz en el refugio que Carmen le proporcionó. A pesar de que la tensión entre ellos seguía presente, Carmen trató de ayudar a Antonio a recuperar algo de estabilidad. El tiempo que pasaron juntos les permitió reflexionar sobre su pasado y sobre lo que había ocurrido entre ellos. Aunque el camino hacia la reconciliación sería largo y complicado, había un pequeño atisbo de esperanza en la posibilidad de una segunda oportunidad. La vida en el modesto apartamento de Carmen fue un cambio drástico para Antonio, pero también una oportunidad para reflexionar y sanar. Carmen, aunque aún afectada por la traición, decidió ofrecerle a Antonio un espacio para que pudiera recuperarse. La presencia de Antonio en su hogar fue una mezcla de tensión y esperanza, y ambos sabían que el camino hacia la reconciliación no sería fácil. Durante las semanas siguientes, Carmen y Antonio comenzaron a hablar sobre su pasado y sobre lo que había fallado en su relación. Estas conversaciones, aunque a menudo difíciles, les permitieron comprender mejor sus propios errores y el dolor que ambos habían experimentado. Carmen ayudaba a Antonio a encontrar trabajo y a recuperar su autoestima, mientras él se esforzaba por demostrar que había aprendido de sus errores. Una tarde, mientras conversaban en la cocina, Carmen observó a Antonio con una mezcla de tristeza y comprensión.
Aunque la traición había dejado cicatrices profundas, la determinación de Antonio por cambiar su vida y su arrepentimiento genuino comenzaban a cambiar su percepción. Carmen empezó a ver que, aunque el pasado no se podía cambiar, el futuro aún ofrecía oportunidades para sanar y reconstruir. Antonio, dijo Carmen con suavidad, he estado pensando en todo lo que hemos pasado. La traición y el dolor son cosas que no se olvidan fácilmente, pero creo que también hay algo que podemos aprender de esto. Antonio la miró, esperando con interés lo que Carmen tenía para decir. Creo que lo que hemos aprendido es el verdadero valor de la familia y del apoyo mutuo. La familia, aunque a veces puede ser fuente de dolor, también es el pilar sobre el cual podemos construir y reconstruir. Sin ella, es fácil perderse en la desesperación y el arrepentimiento. Antonio asintió, conmovido por las palabras de Carmen. Sabía que ella estaba en lo correcto. La familia y el amor, aunque puestos a prueba, podían ser la clave para la recuperación y el redescubrimiento personal. Tienes razón, respondió Antonio. He aprendido que lo más importante no es el lujo o el estatus, sino el apoyo y la comprensión que podemos ofrecer y recibir de nuestros seres queridos. Me doy cuenta de cuánto me he perdido por no valorar eso antes. Con el tiempo, el esfuerzo de Antonio y la paciencia de Carmen comenzaron a dar frutos. Antonio encontró un trabajo modesto que le permitió recuperar su independencia y estabilidad. Aunque no era el regreso al lujo que había conocido, era un paso importante hacia una nueva vida. Carmen, al ver los esfuerzos sinceros de Antonio, comenzó a abrirse a la idea de una posible reconciliación. Un día, Antonio se acercó a Carmen con una propuesta. Carmen, sé que nuestras vidas han cambiado mucho y que lo que pasó entre nosotros no se puede borrar, pero me gustaría que intentáramos empezar de nuevo, no necesariamente como pareja, pero como amigos. Creo que podemos apoyarnos mutuamente para construir un futuro mejor. Carmen, reflexionando sobre la sinceridad de Antonio y su propio crecimiento personal, decidió aceptar la propuesta. Aunque el pasado siempre formaría parte de su historia, estaban dispuestos a construir un futuro basado en respeto y apoyo mutuo. El encuentro con Carmen y la oportunidad de reconstruir su vida enseñaron a Antonio el valor inestimable de la familia y el verdadero significado del perdón y la redención. Ambos sabían que el camino hacia adelante no sería fácil, pero estaban dispuestos a enfrentarlo juntos, con la esperanza de que, al final, podrían encontrar una nueva forma de felicidad y equilibrio. Enseñanza final: la historia de Antonio y Carmen es un recordatorio poderoso de que, en la vida, el verdadero valor no se encuentra en la riqueza material ni en el estatus social, sino en el amor, el apoyo y la comprensión que compartimos con nuestra familia y seres queridos. Las pruebas y tribulaciones que enfrentamos pueden enseñarnos valiosas lecciones sobre el valor de la humildad, la importancia del perdón y la capacidad de reconstruir nuestras vidas desde las cenizas. La familia y las relaciones profundas son los pilares que sostienen nuestra vida, y a través del arrepentimiento, el esfuerzo y el amor sincero, podemos superar incluso los desafíos más difíciles.